La resolución de la sentencia a favor del movimiento Justicia Social que intenta inscribir la candidatura presidencial del empresario Álvaro Noboa para los comicios del próximo 2021 se ha aplazado por tercera ocasión. A través de un comunicado, representantes de la organización política han criticado la falta de quórum para la sesión del Consejo Nacional Electoral. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y a esta hora saludamos al doctor Santiago Basabe, analista político. Doctor Basabe, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez. Hola María del Carmen, buenas noches. Gracias por el espacio y un saludo a toda la audiencia. Doctor Basabe, eso es lo que ocurre en el Consejo Nacional Electoral, pero analicemos con usted qué tanto impacto podría traer la candidatura de Álvaro Noboa, quiénes se verían más afectados y quiénes más beneficiados en caso de que definitivamente él sea candidato por Justicia Social. Bueno, creo que un punto de partida es que la eventual candidatura del señor Noboa modifica el escenario electoral. Y podemos ver diferentes escenarios en los cuales su incidencia, su participación podría modificar. Yo creo que podemos diseñar al menos tres escenarios. El más favorable a Noboa, el de los cercanos, el más optimista, plantearía un candidato que llega a arrasar con buena parte de la votación de los indecisos, a sacarle muchos votos al señor Lasso, a sacarle muchos votos al señor Arauz y a pasar de forma relativamente sencilla a la segunda vuelta electoral, precisamente con Arauz, y tener una posibilidad de llegar a la presidencia amplia, muy grande. Ese sería el escenario más optimista para la gente cercana al señor Noboa. Luego tendrías un escenario contrario, ¿no? Un escenario muy pesimista, donde Noboa llegaría para tomar algunos votos de los diferentes candidatos, pero sin mayor repercusión, y terminar en un tercero, cuarto, eventualmente hasta quinto puesto con una votación inferior al 10%. Es una posibilidad también. Y la tercera, que es la posición intermedia moderada, que es la que a mí personalmente me parece la más probable, es que efectivamente el señor Noboa llega a restarle votos, sobre todo esencialmente al candidato Lasso, algunos menos al señor Arauz, y tomar algunos de los votos de la gente que está indecisa todavía. Eso lo colocaría en una disputa muy, muy cercana entre Noboa y Lasso por la segunda posición. Arauz me parece que con esta candidatura garantiza aún más su paso a la segunda vuelta electoral. Entonces, en este escenario, el más moderado, digamos, el más cauteloso, habría una disputa importante, casi voto a voto, palmo a palmo entre Lasso y Noboa por ver cuál de los dos pasa a la segunda vuelta electoral. Estamos viendo entonces en estos tres escenarios que hemos puesto sobre la mesa que en ninguno de ellos en realidad se vería afectada la candidatura de Andrés Arauz. Es decir, en realidad a él es al que menos le afectaría y le beneficiaría además, porque le quitaría votos a sus otros contrincantes, sobre todo a uno de los más fuertes, que es Guillermo Lasso, y justamente pues sería para él beneficioso que estuviera en la contienda Álvaro Noboa. Yo creería que sí. Hay opiniones en contrario que señalan que la llegada de Noboa le restaría muchísima votación a Arauz. Yo no soy partidario de esa posición, básicamente por una razón. Buena parte del voto del señor Arauz es un voto leal a la Revolución Ciudadana, lo que se conoce como un voto cautivo, que le va a votar al candidato que esté representando al expresidente Correa. Entonces, por ese lado me parece poco probable que la merma de votos de Arauz sea demasiado notoria. Sí, en el caso del señor Lasso, porque si tú comparas los rasgos más básicos del señor Noboa con el del señor Lasso, son muy, muy similares, ¿no? Ambos empresarios de la costa de Guayaquil en particular, muy conservadores en el plano de los valores, en su visión de la vida sobre valores puntuales, las diferencias sexuales, por ejemplo. Estoy pensando en su cercanía con la Iglesia Católica. Entonces, yo creo que, insisto, que el más perjudicado con una llegada del señor Noboa a
al proceso electoral es efectivamente la candidatura de Guillermo Lasso. Ahora, mi pregunta inicial, un poco yo planteo quiénes serían más perjudicados o quiénes serían más beneficiados en caso de que entrase en la contienda electoral Álvaro Noboa. Sin embargo, ¿tendría él tal vez una oportunidad clara de llegar esta vez a la presidencia? Este sería su sexto intento, es decir, ha estado 20 años en la historia política de nuestro país, de una u otra forma. Así es, y creo que si es que se da este escenario moderado y eventualmente puede pasar a la segunda vuelta, sería una oportunidad más en la que estaría muy cerca de llegar a la presidencia. Sin embargo, a mí me parece que en dos escenarios eventuales, Arauz Noboa por un lado y Arauz Lasso por otro lado, me parece que el señor Lasso es mucho mejor competidor que el señor Noboa en una segunda vuelta. Dicho de otra manera, en una segunda vuelta entre Noboa y Arauz, me parece que Arauz se podría posicionar mucho mejor y llegar inclusive a la presidencia. Eso creo que sería un poco más difícil respecto al candidato Guillermo Lasso. Pero bueno, para dilucidar sobre ese tema habrá que esperar cómo se resuelve esta primera vuelta, pero como he dicho hace unos minutos, creo que la llegada de Noboa no es la de un candidato más, sino un candidato que efectivamente puede modificar la intención de voto de la gente. Sin embargo, estamos pensando en que va a haber una segunda vuelta, es decir, no hemos visto un candidato que de forma clara, digamos, esté como para decir, bueno, tal vez pueda llegar a ganar en primera vuelta. Mira, yo creo que ganar en primera vuelta con la regla electoral que tiene el Ecuador, que es 40% de votos a tu favor y al menos 10% de distancia respecto al segundo, van a pasar mucho tiempo antes de que volvamos a tener un caso como esos, que fue el del expresidente Correa. Así es. Con la dispersión de votos que tienes por el número excesivo de partidos políticos, la posibilidad de que eso se dé es muy difícil. Yo creo que ni aún los más entusiastas de la Revolución Ciudadana están pensando en la posibilidad de que Arauz pueda ganar en una sola vuelta. Y visto por el otro lado, aún los más entusiastas del señor Noboa tampoco creo que estén pensando en esa posibilidad. Insisto, yo creo que una victoria en primera vuelta deberá pasar mucho tiempo y darse muchas condiciones económicas y políticas para que eso se vuelva a repetir en el país. Además que debemos tomar en cuenta que aquí en nuestro país seguimos votando por las personas, es decir, no votamos por una ideología, no votamos ni siquiera por los partidos, diría yo, votamos en realidad por las personas. Por eso en su momento tal vez Correa, que llamó la atención de quienes iban a votar por él, que tenía este carisma, que tenía un discurso bien elaborado, tal vez llegó y supo llegar a la gente de alguna manera. Ahora los candidatos que tenemos, de alguna manera muchos van por la segunda, tercera y hasta la sexta, en el caso de que entrara Álvaro Noboa, no han logrado en su momento llegar con fuerza hacia los votantes. Es que efectivamente, mientras el país no tenga una reforma profunda al sistema electoral y el sistema de partidos fundamentalmente, una reforma que se oriente a reducir drásticamente el número de agrupaciones políticas, la posibilidad de que los caudillismos, los personalismos sean los que mercan, sean los decisivos, se va a mantener presente. Entonces, mientras no exista eso, que lamentablemente yo no veo ningún actor político con interés en generar un cambio de ese tipo, los personalismos van a ser los que sigan imperando y son los que están ahora mismo dados. O sea, tú tienes el candidato de Creo, el señor Lasso, es del dueño de su partido prácticamente, no existe otro liderazgo en Creo. En el caso del señor Noboa, ni se diga, es una cuestión mucho más exponencial, más notorio, que no hay un partido, sino hay una persona. Y en el caso del señor Arauz, en buena medida, la imagen que él plantea es del candidato de Rafael Correa, ¿no? Él se postula y se propone así en el plano electoral, y eso lamentablemente afecta al país en el plano de que tú bien lo has dicho, María del Carmen,
las personas no votamos por ideas, sino por personas, y esto tiene que ver, insisto, con este excesivo número de agrupaciones políticas. Y esto debería en algún momento cambiar en nuestro país. Lo ideal es que se votara por ideologías, como sucede en otros. ¿Cómo entender, doctor Basabe, que inicialmente Álvaro Noboa haya desistido de participar en las elecciones por su partido político y luego decida hacerlo por justicia social, cuando él ya había anunciado en el mes de agosto que daba un paso al costado para no dividir el voto? Esto lo puso en su cuenta de Twitter, un tweet que por supuesto ya no está, ya ha sido borrado, pero que en su momento él había dicho que era mejor unirnos para obviamente poder luchar contra la corrupción y no dividir el voto, y sin embargo después se echó para atrás. ¿Cómo entender esta postura anterior de Álvaro Noboa y luego este cambio que se dio? Mira, ahí es bien difícil llegar a identificar las razones más personales del señor Noboa, pero sí se puede plantear al menos una hipótesis, una conjetura que medianamente circula, y es el hecho de que ante la dificultad que tiene el señor Lasso de seguir creciendo en términos electorales, se necesitaba un tercer candidato que ingrese para restarle votos a Arauz, que según esta conjetura estaría creciendo demasiado. Yo discrepo con esa idea porque, como te he dicho hace un momento y he mencionado, yo creo que el voto de Arauz es un voto leal. No todo, evidentemente, habrá un voto que es más oportunista, pero creo que una buena parte de su voto es un voto leal al correísmo y no va a cambiar por la presencia de Noboa, pero me parece, insisto, como una conjetura que esa podría ser una posible explicación. Ante la ausencia de crecimiento de Lasso, es necesario que ingrese alguien más que reste votos al señor Arauz. Y para finalizar, ¿qué decir del movimiento al cual representaría, que es Justicia Social, de Jimmy Salazar, que es el esposo de Pamela Martínez, sentenciada en el caso Sobornos? Bueno, es un movimiento de los de garaje, de los muchísimos que tiene el país. Eso es nada más que la consecuencia de un código de la democracia que es excesivamente permisivo. Y este tipo de movimientos no van a desaparecer, como he mencionado hace unos momentos, mientras no exista una reforma integral del código de la democracia. Y si tú analizas candidato por candidato, tanto los presidenciales como los asambleístas, nadie presenta esta posibilidad en sus campañas, porque evidentemente todos se benefician de este intercambio de espacios en los movimientos, de alianzas en los movimientos o de cuestiones extremadamente coyunturales como esta del señor Noboa, que al quedarse sin partido recurre a un movimiento que, como bien lo has dicho y como la ciudadanía sabe, tiene problemas judiciales y de naturaleza penal adicionalmente. Así es. Bueno, estaremos pendientes de lo que ocurre en las próximas horas o los próximos días. Le quiero agradecer al doctor Santiago Basabe, analista político, por habernos acompañado en esta entrevista. Gracias a ti, María del Carmen. Siempre un gusto conversar contigo. Un saludo a toda la audiencia de FM Mundo. Un saludo a ti. Muy buenas noches.